Buenos días, familia. ¿Cuántos bendecidos hay aquí? Gloria a Dios. La semana anterior aprendimos sobre el diseño de Dios en la sexualidad del ser humano. Que Él nos hizo perfectos a su creación, a su imagen y semejanza. Pero el pecado corrompió la humanidad, llevándola a la depravación total. El título de hoy es La raíz de la ideología de género y cómo la iglesia debe contrarrestar esta ideología. Hoy vamos a descubrir juntos cuál es la raíz de la ideología de género. Pero algo de suma importancia es identificar cómo te estás preparando, familia. Debemos estar preparados para contrarrestar esta guerra que se está haciendo cada día más fuerte en esta generación, donde a ti y a mí nos tocó vivir, que el Señor nos ha colocado en esta generación. Ahora la pregunta que yo te pongo en la mesa es: ¿qué estamos haciendo nosotros como ciudadanos del reino perfecto de Dios? ¿Cómo te estás preparando? Tal vez tú te estés diciendo: yo ya no tengo niños, ya no tengo jóvenes, pero hoy el Señor te recuerda que el día que pusiste tu mano en el arado, adquiriste un compromiso. ¿Con quién? ¿Con el pastor? ¿Con los líderes? ¿Conmigo? No, con tu Creador, con tu Salvador. Yo le decía a mi esposo: si no asumimos nuestra responsabilidad por amor y agradecimiento a ese gran sacrificio consumado en la cruz por el Hijo del Dios Altísimo, el cual nos dio salvación, nos dio paz, nos dio libertad, nos dio sacerdocio, nos dio vida eterna, no valdrá poder humano que sirva para asumir nuestra responsabilidad como embajadores del reino de Dios. Amada familia, informémonos, indaguemos, esforcémonos en escudriñar las Escrituras, pues está en juego aquello por lo que el Señor murió en la cruz por amor a la humanidad. Así que pónganse de pie, inclinen su rostro y vamos a orar para comenzar. Padre, te damos gracias por esta hermosa mañana que permite, Señor, que podamos ser capacitados. Que permite, Señor, que nuestras mentes, Señor, puedan ser instruidas, Señor, en tu palabra, Señor. Que podamos, Señor, contrarrestar todo lo que el mundo está enseñando, todo lo que el mundo está poniendo, Señor, en las mentes. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra, Señor, es vida, que tu palabra es eficaz, Señor. Te agradecemos, Padre, por cada uno de los que están aquí, de los que van a escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Así que quiero comenzar con la palabra de Dios. En Génesis capítulo 1, versículo 27. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. La raíz de la ideología de género. Antes quiero tocar un poco la palabra ideología. ¿Qué significa esta palabra? Ideología. Es una disciplina filosófica. Nosotros no somos guiados por filosofías de hombres, sino por el diseño perfecto de Dios, que es Cristo. Esta filosofía estudia las ideas, sus caracteres y su origen. El objetivo de la ideología es legitimar un estatus, un lenguaje determinado, controlado. El alcance de una disciplina se hace sentir en todos los niveles de la sociedad, al grado de generar una falsa permanencia de la realidad en las naciones, en la sociedad, en las culturas. Y sí, eso ha pasado con la humanidad.
¿Cuántos años creen que les llevó legitimar esta palabra géneros? Cuando la palabra de Dios dice en Mateo 19:4 que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer. Podemos ver que en esta filosofía de ideología, la ideología ha hecho un excelente trabajo, pues ha presentado esta ideología de género como un hecho verdadero, indiscutible. ¿Y cuáles sus raíces? Esto no comenzó la semana pasada o el año anterior o el siglo pasado. Esto comenzó cuando ese ser creado quiso ocupar el lugar de su creador. Y vamos a hablar espiritualmente. Quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes piensan que Dios se lleva una desilusión cuando Adán y Eva desobedecen en el jardín del Edén? ¿O se desilusiona cuando Pedro lo niega 3 veces con juramento y blasfemia? ¿Acaso no sabía el Señor cuando llamó a Pedro que lo iba a negar? ¿O es que no sabía el Señor que después de su resurrección Tomás iba a dudar de esa resurrección diciendo, si yo no veo, no creo? ¿O es que no sabía el Señor que Judas lo iba a vender? ¿O no sabía que la noche que iba a ser entregado, todos lo iban a dejar solo? Claro que el Señor lo sabía. Él sabía todo eso. Y nos debe de impactar que sabiendo cómo somos, murió por nosotros y decidió ser nuestro Dios. Y bajó y vivió nuestras miserias para que nosotros pudiéramos experimentar su gloria en nuestras vidas. ¿Cuántos aquí amamos a Dios? Dice Juan en una de sus cartas, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y esto es algo muy importante. ¿Cuántos se han dado cuenta que cuando Satanás cayó y desobedeció al Señor, el Señor no mueve ni un solo dedo para salvarlo y restaurarlo y regresarlo a su lugar? Y cómo el Creador se refiere a Él cuando termina de crearlo, cuando termina de hacer a este ángel. Las palabras que usa no las usa cuando creó a los animales, ni siquiera cuando creó a Adán y a Eva. Él dijo, eres el sello de la perfección. Tú eres acabado en hermosura, lleno de sabiduría. Miramos cómo terminó esta obra Dios y cómo dejó a Eva y a Adán. Los dejó desnudos en el jardín. Pero cómo viste a este con piedras preciosas, y dice la palabra que se reflejaba la luz en él de una forma tremenda. Pero cuando este se rebela contra su Señor, Dios no mueve ni un solo dedo para restaurarlo. Pero sin embargo, al hombre, un ser de barro, sí, de barro, con el aliento de Dios en sus entrañas, peca y Dios mueve cielo y tierra para restaurar al hombre. Pregúntate, ¿por qué Dios no movió ni un solo dedo para restaurar a este arcángel? Porque Él sabía en su omnisciencia que este ángel de maldad nunca se iba a arrepentir y no pierde el tiempo con él. Pero Él sabía que tú y yo nos íbamos a arrepentir a pesar de todos nuestros pecados. Él sabía que nosotros recibiríamos su amor, su misericordia, y nos da su Hijo unigénito. ¿Y cuántos damos gracias a Dios por ese amor? ¿Cuántos damos gracias por el amor del Señor? Por ese amor que mostró a la humanidad. Y ahí viene el origen, que el enemigo quiere destruir a la humanidad completa. Porque nuestro Dios dio por el ser humano lo más preciado. Envió a su Hijo para nuestra salvación, para nuestra reconciliación con el Creador. El enemigo quiere que la humanidad acepte a esta ideología como verdadera. Esta ideología ha confundido al ser humano, como dice la palabra en Isaías 5:20,
que a lo malo le están llamando bueno y a lo bueno le están llamando malo. Así que esa ideología de género ha sido la sustitución de la palabra hombre y mujer, masculino y femenino. Y a cada uno Dios dio una asignación propia, con naturaleza dada por su Creador. Esta naturaleza es inmutable y a su imagen los creó, hombre y mujer. Cuando hablamos de naturaleza incambiable, es porque el Creador estableció el ADN con el cromosoma XY con identidad al varón, con la capacidad de engendrar. Así que es el hombre que tiene esa capacidad dada por su Creador de ser quien pone la semilla para ser el encargado de engendrar la vida a través del esperma, que es la semilla. Así que el ser hombre no solo es por la apariencia, ese título de hombre no solo es por el pelo, no es por el color de piel o de ojos o por el tipo de manos. Es por el privilegio que el Creador dio solo a los varones, con la capacidad de engendrar con genitales masculinos. Y puede que de pronto alguien que se hizo mutilar sus genitales de varón, se pudo haber dejado crecer el pelo y hacerse todas las modificaciones en su físico, pero su naturaleza le sigue gritando que él es hombre, con el privilegio de ser el que siembra la semilla para engendrar. Al igual que la mujer, el Creador estableció por medio del ADN su identidad femenina de procrear. Nadie, absolutamente nadie, puede llamarse mujer. Ese privilegio de procrear solo fue dado a ella por el Creador. Así que cualquiera se hace implantes genitales masculinos y se hace todas las modificaciones exteriores que desee, pero su ADN sigue diciendo que es mujer, con el privilegio de ser quien procrea. La palabra de Dios es bien clara: varón y hembra los creó. Esta ideología de diversidad de géneros viene del enemigo, pues quiere terminar con la creación perfecta de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 31. Y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera. Y este está usando a personas y a instituciones para cumplir con este plan tan ambicioso de destruir la humanidad. Así que la ideología pretende cambiar el género humano. Es una ideología extraordinariamente ambiciosa. Ni el nazismo ni el comunismo pensaron cambiar el género humano. Los nazis pudieron haber pensado en un momento en acabar con los judíos, pensar en conquistar los pueblos para hacerlos esclavos, pero no se les ocurrió que podrían cambiar la naturaleza humana. Ellos insistían que lo que hacían era para mejorar la humanidad, pero no pasó por sus mentes el querer cambiar la naturaleza dada por el Creador. El comunismo pudo creer en el hombre nuevo, pudieron pensar en conquistar completamente el mundo, pero nunca pensaron que eso alteraría la naturaleza humana dada por su Creador. Así que cambiar la naturaleza humana es algo que entra dentro de la ideología de género como un pilar de la agenda global. La ideología de género sostiene que en realidad la diferencia sexual que se encuentra entre los seres humanos no tiene ninguna importancia, pues se piensa que somos hombres y mujeres no de manera natural, sino de una construcción de la sociedad, que somos una construcción del sistema heterosexual.
ya que en algún momento de la historia dicen ellos, se supone que los varones, usando malas artes, nos convencieron a nosotras las mujeres, que fuéramos nosotras las mujeres quien nos embarazáramos y fuéramos las mujeres las que diéramos a luz a los hijos. Es un sistema que se puede llamar heteropatriarcal. Esto es un dominio de los padres varones y de los heterosexuales. Esto según la ideología de género en su constitución. Porque déjenme decirles que ellos han formado una constitución. Es un verdadero disparate. Ni tú ni yo somos lo que pensamos o queremos ser. Somos lo que verdaderamente somos. Y científicamente esto es indiscutible. No se pretende que eso pueda cambiar. Y hay un nuevo contrato en su constitución, donde los cuerpos no se reconocen como hombres y mujeres, sino como cuerpos hablantes. En otras palabras, que no existe algo que se llame naturaleza dada por el Creador. Esta naturaleza señala claramente que somos hombres y mujeres con el propósito diseñado por nuestro Creador. E intentan hacernos creer que de la misma manera que se puede cambiar de trabajo, que puedes cambiar de calzado, que te puedes cambiar de ropa, así mismo te puedes cambiar de sexo, dependiendo lo que te guste o sientas. Eso es algo tan absurdo y esto es lo que les están enseñando a nuestros niños. Así que un varón que decide que a partir de hoy es una mujer, se hace la operación donde sus órganos son extirpados y le hacen algo parecido a la parte de una mujer y le empiezan a poner en gran cantidad de hormonas femeninas en el cuerpo. Al final, su análisis de ADN sigue diciendo que es hombre. Y sí, es un hombre operado, hormonado, pero sigue siendo un hombre. Así que hoy una mujer decide que a partir de mañana se va a hacer varón y se somete a una cirugía donde le quitan sus órganos femeninos y le hacen algo parecido a los genitales de varón. Al igual le ponen muchísimas hormonas por todo su cuerpo. Aún así, cuando analicen su ADN, sigue gritando que es una mujer. Sí, operada, hormonada, pero sigue siendo una mujer. Y en ese sentido, la ciencia no deja dudas, pero cuando entra la ideología de género, se atreve a ponerlo en duda. En primer lugar, lo que la palabra nos dice, varón y hembra, los creó. Y en segundo lugar, se atreven a desafiar a la ciencia. Si de pronto una joven dice que ella piensa y siente que es hija del hombre más rico del mundo, y puede que está siendo sincera, y su caso es llevado a los tribunales y le hacen inmediatamente un examen de ADN. Esta joven no tenía nada, completamente nada que ver con este hombre. Y le dicen, lo sentimos mucho, pero usted no es hija de quien afirma ser. Así que aunque se hayan operado, se hayan mutilado, siguen siendo hombre o mujer según su naturaleza. No tenemos esa capacidad. Los seres humanos no tenemos esa capacidad de cambiar el sexo con que nacemos. Pero esto es así cuando se habla de ideología de género. Ellos sienten que tienen esa capacidad. Y no es posible porque nosotros somos hombre y mujer según el diseño de Dios. Si de pronto un día llega su hijo o su hija a casa y le dice, papá, mamá, es que me veo como un hipopótamo. Me miro al espejo y veo un hipopótamo y voy a dejar de comer porque no quiero verme como un hipopótamo. Y su hija o hijo apenas alcanza 90 libras.
Usted no le dice a su hijo o hija, es verdad, pareces un hipopótamo, deja de comer. No, usted inmediatamente busca ayuda con el psicólogo, con el nutriólogo. Este es un problema muy serio en su mente, el cual necesita ayuda. Inmediatamente dice, mi hijo o hija padecen de anorexia. Vamos a buscar ayuda con un especialista para que vea su realidad, porque lo que ella o él siente es falso. Pero ¿qué creen? Este razonamiento se rompe cuando nos enfrentamos a la ideología de género. De pronto llega una mujer diciendo que es un hombre. No podemos decirle o sugerirle que sufre de disforia de sexo, porque se supone que somos homofóbicos, intolerantes, fanáticos religiosos. Los defensores de la ideología de género pretenden decirnos que tanto hombres y mujeres tenemos un órgano que es igual de hombre y de mujer. Esto choca con la biología, con la naturaleza, con la que la familia, con lo que los seres humanos que hemos vivido a lo largo de los milenios. Hace años era imposible que alguien creyera esto. Era como una película de ciencia ficción. Pero nuestra generación lo está viviendo, lo está palpando, como en los tiempos de Noé. Hay una terrible depravación sexual. Y el único obstáculo que están enfrentando para que no siga avanzando son las iglesias cristianas. Sí, las iglesias cristianas están interrumpiendo que ellos puedan seguir avanzando. En el año 2019, en una reunión de homosexuales celebrada en Bogotá, Colombia, se decía que el único obstáculo de la ideología de género son los que se denominan hijos de Dios. Esto les molesta, que no avance por estos que se llaman ciudadanos del reino de Dios. Ahora, vas a ver cómo se está imponiendo esta ideología tan absurda, esta idea que es tan absurda. ¿Cómo es que la ideología de género pretende hacernos creer que no existen hombres y mujeres, que solo somos cuerpos hablantes? Si en estos momentos la ideología de género ha invadido a pasos agigantados al mundo, así es. En estos momentos esa ideología de género ha llegado a todo lugar del mundo, está avanzando a pasos agigantados. Si todo el mundo está invadido por esta ideología de género. Así que vamos a ver 3 pasos que la ideología de género está implantando para engañar al mundo. Número 1 son los medios de comunicación y la manipulación del lenguaje. Y estos son algunos datos del 80% de información que nosotros recibimos a través de documentales de animales, películas de dibujos animados para niños, series de televisión y el contenido informativo que dan las agencias tanto de noticias escritas, radio y televisión. Así que son ellos los que controlan lo que el mundo ve y oye. Puede ser desde un documental de animales y se podría pensar, ¿qué de malo puede tener un documental de animales? Pues ellos están usando para implantar la homosexualidad. Y es que el pecado está reinando, es que han olvidado el diseño perfecto de Dios. Y un punto de suma importancia son las caricaturas que les están enseñando a nuestros niños. Papá, mamá, ten cuidado con lo que miran tus niños. Que no sea la sociedad los que los eduquen a nuestros niños. Pues la palabra nos dice que enseñemos a nuestros niños bajo el diseño perfecto del Creador. Es tu responsabilidad
tus hijos. Comienza a enseñarles cuál es su sexualidad. Que Cristo sea formado en ellos y que le den la honra y la gloria a su Creador. Pues estas series de televisión, noticias, están bombardeando la mente del ser humano. De esa manera la humanidad está siendo atacada sin que se den cuenta. Está siendo corrompida en su naturaleza dada por el Señor. El 80% de esa información está en manos de solo 8 empresas que están asociadas. Así que alguien, por ejemplo, que defiende la familia, no es un defensor de la familia, es del diseño dado por el Creador, sino que es un homófago. Y si alguien se manifiesta en contra del aborto, no es un defensor de la vida, sino es un fanático religioso que quiere privar a las mujeres de sus derechos reproductivos. Porque no es un derecho reproductivo, en realidad es una imposición legal para destruir la reproducción en este sistema. La manipulación del lenguaje es muy clara. Quieren evitar que el ser humano siga procreando. Nuestras mentes empezaron con los ataques desde antes. ¿Recuerdan cuando comenzaron con los anticonceptivos? Empezaron a preparar nuestras mentes. Y podemos ver que ahora los matrimonios no es algo que los jóvenes tengan en su cabeza. Un matrimonio ahora para la juventud y tener hijos no es algo que nuestros jóvenes lo estén decidiendo. Y no solo es la información. El lenguaje, el 90% de la música que se consume, esto está en manos de tan solo 3 empresas. Esas 3 empresas son las que controlan la música principalmente, lo que consumen los jóvenes. También controlan las cadenas de videos musicales. ¿Y qué es lo que muestran en esos videos? Actualmente, donde la promiscuidad y todo tipo incluye la homosexualidad, es lo que impera en este mundo, donde se ha olvidado que el ser humano es el diseño de Dios y se han inclinado al pecado, haciendo lo que deshonra al Señor a través de todo tipo de inmoralidad sexual. Otro aspecto muy importante es que estos controlan el lenguaje, un lenguaje totalmente falso para avanzar en la ideología de género. Un ejemplo son las expresiones como: si 2 personas se quieren, ¿por qué no se van a casar? Si Juan y María se quieren, se pueden casar. Y si Juan y Carlos se quieren, ¿por qué no se van a poder casar? Por la razón que el diseño de Dios como el Creador está uniendo a hombre y a varón. No a hombre y a varón, sino a mujer y a varón. El diseño dado por nuestro Creador dice: multiplíquense, llenen la tierra. Y eso solo lo pueden lograr un hombre y una mujer. Pero con esta manipulación del lenguaje, muchos están aceptando que 2 personas del mismo sexo se puedan casar, porque se quiere que puedan formar una familia. No importa que haya algo que va en contra del diseño dado por Dios, de ese diseño natural divino dado por nuestro Creador. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero personas que rechazaban esto del matrimonio entre el mismo sexo, después de tanto bombardeo, de tanto lavamiento de cerebro, ahora lo están aceptando. Y esto está yendo más allá. Están pretendiendo que una persona adulta se case con un niño. Eso es una abominación. Pero esta organización del movimiento gay
de la ideología de género están pretendiendo que la pedofilia se convierta en una práctica que no sea castigada legalmente. Y de nuevo han encontrado el argumento: ¿qué mejor que un adulto para adiestrar sexualmente a un niño? Y nos podemos preguntar, ¿por qué un niño necesita ser adiestrado sexualmente cuando no forma parte de su desarrollo espiritual ni psicológico? Ya llegará el tiempo de tener relaciones sexuales, pero eso no en su niñez. Será cuando sea adulto y se case y sea consciente y viva un contexto que lo permita. Pretenden que una criatura de 3, 5, 8, 10 años va a ser utilizada sexualmente por un adulto. Eso es algo que solo puede venir del enemigo. Esto es repugnante, aunque la ideología de género lo marca como un derecho. En segundo lugar, aparte de los medios de comunicación y de la manipulación del lenguaje, la ideología de género se ha extendido a través de la educación. Y recordemos que lo que se enseña en los primeros 7 años es muy importante en su formación adulta. Así que la educación sobre la ideología de género está siendo impartida desde el jardín de niños. En el año 2006 en España se aprobó una asignación con un título muy bonito que decía Educación para la Ciudadanía. Y claro, todos queremos educar a nuestros niños para que el día de mañana sean un buen ciudadano. Al igual que quien no quiere que los derechos de la salud sexual y reproductiva para la mujer se lleven a cabo. El problema que en esto de la salud sexual y reproductiva hay algo oculto y es el aborto. Y detrás de la educación para la ciudadanía se esconde el adoctrinamiento homosexual para los niños. Y la ideología de género quiere impartir esto a partir de los 3 años, cuando un niño todavía tiene problemas para resolver cómo amarrarse los cordones de los zapatos. Al niño se le adoctrina que la homosexualidad es una bendición. Posiblemente los niños ya hayan descubierto que las niñas y los niños son diferentes y que a la verdad los niños nacen porque tienen un papá y una mamá. El orden natural que ellos conocen, aunque no saben que esto se le llama heterosexual. Entonces, la tarea de esta organización es enseñar a los niños que la naturaleza es también homosexual. Hace 5 años en Europa pusieron unos cartelones en el metro, en las paradas de los autobuses, en lugares públicos, a donde se veían a 4 niños desnudos e iban de la mano. 2 niños iban con pelo corto y los otros 2 con pelo largo. Ya se sabía que los que llevaban pelo largo eran niñas, con el pelo corto, y uno imaginaba que eran niños, pero los que llevaban el pelo largo, uno tenía pene y el otro tenía vagina. Y en caso de los de pelo corto era igual. Y el texto de promoción decía: hay niños con pene y niñas con vagina. Hay niñas con pene y niños con vagina. Esto es algo que va en contra de los principios de Dios. La humanidad está siendo lavada, están haciéndole un lavado de cerebro. La humanidad está sufriendo porque no se da cuenta que les están lavando el cerebro. Una identidad que protege la familia sacó un autobús diciendo que no te engañen, los niños tienen pene y las niñas tienen vagina. Y esto es muy grave, que ahora tengan que informarnos que la humanidad
depende su naturaleza dada a cada uno por el diseño de Dios. Con propósito, no somos hombres y mujeres por casualidad, sino por mandato divino dado por el Dios que nos creó. ¿Y qué creen? Que las autoridades mandaron a detener al autobús que decía simplemente la verdad y quisieron procesarlo. Y esa es la idea de manipular el lenguaje, de manipular la educación. La tercera es la ley, y esto es muy importante, pues es una batalla que estamos librando y que se va a poner mucho más peor. La imposición de la ideología de género ha ido en varias corrientes. Por ejemplo, la aprobación del matrimonio homosexual. Hace años esto del matrimonio homosexual era algo que no cabía en nuestras mentes. Si algo caracterizaba a los homosexuales era que sus uniones eran libres, no era como las relaciones entre hombre y mujer como manda la ley de Dios, con una unión que tendría que durar toda la vida. No, ellos podían cambiar de pareja y eso era más divertido para la homosexualidad. En muchos casos era lo que regía sus relaciones y todos muy contentos, hasta que alguien decidió que los homosexuales y las lesbianas tenían que casarse. Y cuando comenzó todo esto, nadie le importaba. En el año 2000, solo en todo el planeta, el matrimonio homosexual estaba legalizado solo en Holanda. Pero este país era muy liberal. Ellos tenían varios barrios por donde podían consumir drogas sin ningún problema. Y había otros barrios donde había paradores con prostitutas para que el cliente escogiera lo que más le gustara, como si estuviera escogiendo un par de zapatos. Bueno, que los holandeses decidieran que el matrimonio homosexual se legalizara no tuvo mayor importancia, como tampoco lo tuvo cuando en el año 2003 la Católica Bélgica decidió que también legalizaría los matrimonios homosexuales. Pero un cambio importante se produjo en el año 2005, porque el matrimonio homosexual se legalizó en varios puntos que tuvieron mucha influencia, más allá de su punto geográfico. Como les dije al principio, el enemigo está usando personas e instituciones para que esto de la ideología de género siga creciendo. Y aquí el gobierno fue invadido. El primer punto fue Massachusetts. Y claro, si se legalizaba en algún estado de los Estados Unidos, más tarde o más temprano, los otros estados iban a hacer lo mismo, iban a caer en la misma situación. Necesitaron muchos años y de la ayuda de un juez corrupto conservador en el Tribunal Supremo. Y al final, en Estados Unidos se legalizó el matrimonio homosexual. Ese mismo año, en el 2005, se legalizó en España y en otros muchos países del mundo. ¿Qué es lo que trata esta ideología de género? Es que toda la humanidad acepte esta gran mentira de que cada ser humano puede escoger y decidir ser hombre o mujer o ambos. Este ambicioso proyecto trata de frenar que la humanidad, que los seres humanos tengan niños. Si logran hacer una humanidad homosexual, no habrá más nacimientos, pues para lograr que sigan naciendo niños es necesario respetar el diseño perfecto que el Creador dio a los seres humanos. Hombre y mujer los creó y dejarán a su padre y a su madre y se unirán y serán uno solo. Mateo 19:4. Pero hay algo que no debemos olvidar. Recuerden que ellos están sorprendidos que los cristianos, hijos de Dios, son lo único que no permiten que avance, pues estos no se mueven
por intereses, sino por principios divinos dados por Dios. Los hijos de Dios son los ciudadanos del reino. No tenemos una jerarquía para que pueda ser corrompida. Nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza. Pero yo te ponía una pregunta en la mesa. ¿Qué estamos haciendo como ciudadanos del reino para fortalecer nuestra muralla? Para fortalecer lo que nosotros, el Señor, nos ha encargado. El enemigo ya está allá afuera, avanzando con pasos agigantados, destruyendo todo lo que encuentra a su paso. Pero no olvidemos, no debemos olvidar que es más fuerte lo que está en ti que lo que está en este mundo corrompido, con toda clase de inmoralidades sexuales. El título es cómo la iglesia debe contrarrestar esta guerra, este ataque de ideología de género. 3 cosas que como hijos de Dios debemos estar bien preparados. Número 1, y de suma importancia, es conocer a tu Creador a través de Cristo. Mateo en el capítulo 5 quiere mostrar a sus compatriotas que Jesús es el Hijo de Dios. Y Jesús comienza describiendo a sus discípulos como bienaventurados, dichosos, los que son dichosos y los que son porque tienen hambre y sed de justicia y porque los persiguen y los calumnian. ¿Y qué hace que la gente que tiene hambre de justicia y que es perseguida y calumniada sea feliz? Dar por hecho que aunque lloran serán consolados, tienen hambre y serán saciados, tienen sed de justicia y serán saciados. Aunque son calumniados y perseguidos por nombre de Jesús, recibirán recompensa en el cielo como los profetas. Teniendo esa comunión con Jesús, somos un pueblo diferente, único. Y Jesús nos dice, podemos pasar por situaciones que han pasado millones de seres humanos, pero es distinto en nosotros, porque ustedes son mi pueblo, ciudadanos del reino de Dios, ciudadanos del Rey de Reyes y Señor de Señores. En el capítulo 5, versículo 13, dice, empieza a describir a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Y lo primero que Juan nos dice, ustedes son la sal de la tierra. En el tiempo de Jesús, la sal se usaba para los alimentos, para que esos alimentos no se descompusieran, principalmente la carne, no entrara en estado de descomposición. Y podemos ver que la tierra está en un estado de descomposición, de pudrición. Y lo único que evita que la tierra no acabe descomponiéndose y pudriéndose totalmente es la sal. Pero esa sal solo son ustedes, solo somos nosotros. Somos esa sal que tiene que evitar la pudrición, la corrupción, la descomposición de esta tierra. O nadie ni nada lo evitará. Somos los ojos, somos los pies, somos los brazos de Jesús. Cada uno de nosotros somos esa sal. Claro, podemos pensar, es que estoy tan bien aquí, ¿para qué me voy a complicar mi existencia? Estoy muy bien dentro de estas 4 paredes. Todo me gusta. El pastor da buena palabra, no nos metemos con la sociedad, así no se meten con nosotros. Y Jesús dice, si la sal no cumple con su deber de ser sal, de evitar la corrupción, de evitar la pudrición, la descomposición en esta tierra, el mundo solo te verá como una organización más. Entonces los tirarán al suelo y los pisotearán y estarán ahí
y no servirán para lo que Dios los ha puesto. Y esta es una regla del reino. Cuando de pronto en el mundo hay un grupo que predica y habla de Dios y de una serie de cosas, pero no hace nada de aquello que predica, de aquello que enseña, estos serán pisoteados. Así que, familia eterna, seamos esa sal de esta sociedad, porque tú y yo somos esa sal que evita totalmente la descomposición de la tierra. Así que a través de las escrituras debemos indagar, escudriñar, puesto que esta ideología de género está buscando el modo de confundirnos. Han corrompido la palabra de Dios con versiones de la Biblia modificadas a su manera, a su conveniencia. Y si nosotros no nos preparamos, no conocemos la palabra, nos van a engañar fácilmente. Saber quiénes somos y cómo estamos y cómo nos estamos preparando para enfrentar esta guerra que viene por algo muy importante para cada uno de nosotros, y son nuestros niños, nuestra generación. Para poder defender ese frente en esta guerra debemos tener una estrategia. Es fortalecernos, es enseñarnos al diseño de Dios para sus vidas, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Pero para eso nosotros tenemos que estar unidos, fuertes, no conformarnos al deseo de este mundo. En segundo lugar, es identificar la mentira. Sí, es identificar la mentira. Esto es de suma importancia. En la historia de la caída del ser humano, descrita en Génesis, es no haber identificado la mentira. La propia serpiente, cuando tienta a Eva, va cambiando la mentira, porque sabe que en algún momento la mentira puede que funcione. En primer lugar, le dice: no puedes comer de ningún árbol. Y Eva identifica la mentira y dice: podemos comer de todos los árboles, menos de ese. No, de ese no, porque Dios nos ha dicho que si comemos de ese árbol, moriremos en ese día. Y es ahí que la serpiente cambia de mentira. No es así, no, eso no es cierto. En realidad, lo que va a pasar es que serás como Dios y podrás distinguir lo bueno de lo malo, el bien del mal. Así que no pierdas más el tiempo, come de ese fruto. Y es ahí donde funciona la mentira. Podemos suponer que Eva piensa: ha de ser maravilloso ser como Dios. Después de comer del fruto, se lo da a su marido. Y todos sabemos lo que hasta el día de hoy, después del pecado, de la desobediencia, está ocurriendo al ser humano. Una cadena de desgracias interrumpidas. Así que identifiquemos las mentiras. No debemos ser engañados por la manipulación del lenguaje. Hay que percibir la mentira que está pasando a nuestro alrededor. De ninguna manera dejemos que seamos engañados. Eso es de gran importancia. Una de esas mentiras es el aborto, y nos dice que no es un crimen, que es la salud reproductiva. La pregunta es: ¿esa sociedad quieres para nuestros hijos? ¿Esa sociedad queremos para nuestra descendencia? Y si no es así, más nos vale que aprendamos todo, a prepararnos, a escudriñar las escrituras que este sistema está implantando al mundo, que nos informemos, que nos preparemos y principalmente que seamos dirigentes en nuestra asignación, siendo esa sal de la tierra. En tercer lugar, es igual de importante, es el miedo. Vamos a Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 y nos habla del lago de fuego y azufre. Jesús nos dijo que el que venciere
heredará todas las cosas. Y en el versículo 8 nos dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios e hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde fuego y azufre, que es la muerte segunda. Podemos ver que los que están en primer lugar, en la primera lista, son los cobardes. Nosotros ahora somos hijos. Dice su palabra en Timoteo capítulo 1 versículo 7. Porque no nos han dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Así que nosotros, como hijos de Dios, no podemos ser cobardes. El Señor nos ha dado un espíritu de dominio propio. Así que como hijos de Dios, no permitas que el miedo te invada, que esa cobardía se haga uso de ti. Así que pónganse de pie. Esto no es casualidad. Seguramente si tú hubieras hecho esta lista, no hubieras colocado en primer lugar a los cobardes. Pero el mensaje de Jesús es bien claro. Los primeros que van al lago de fuego y azufre son los cobardes. No podemos permitirnos ser cobardes. No permitas que el miedo te llene. No debemos permitir que no haya fe, porque esta guerra que estamos enfrentando nosotros necesita fe. ¿Quién va después de los cobardes? Son los incrédulos. Nosotros buscamos su reino y su justicia y no nos movemos de acuerdo a la ideología de este mundo. Esta batalla no nos va a llevar a ser prisioneros. Quieren someternos. Quieren que seamos cobardes nosotros. No nos debemos dejar llevar por el miedo, porque nosotros estamos con quien venció al mundo. Recuerda que Él venció al mundo, es mucho más poderoso que el que está en el mundo. Familia, debemos informarnos, pues tú y yo somos esa luz en las tinieblas, esa luz en esta oscuridad que invade este mundo. Verás personas viniendo a ti para que los ayudes. Y eso solo lo vamos a lograr si nos preparamos. El Señor no nos llamó para juzgar. El Señor no nos llamó para señalar. El Señor te llamó y te ha dado una posición para ser edificador, para ser quien ayude, para ser quien haga esa guerra contra esto que se está levantando. Porque esta guerra no es contra carne ni sangre, es contra huéspedes de maldad. ¿Por qué no tomas un momento y analizas tu vida? Está haciendo esa sal que la tierra necesita para evitar totalmente la descomposición. Ya estás preparado, ya estás siendo esa muralla que el Señor necesita. En esta mañana el Señor te recuerda que tienes un compromiso con tu Salvador, que es tiempo de tomar en serio tu privilegio de ser llamado hijo de Dios Altísimo. Empezando en casa, instruyendo a nuestros hijos en el diseño perfecto de Dios, conformándolos a su imagen y a su semejanza. Seamos hechura de Dios. Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Efesios capítulo 1 versículo 22-23 dice: y Dios todo sometió bajo los pies de Cristo, y Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque permitiste que seamos instruidos. Gracias.